Hola, estimada clase. Hoy tendremos dos temas para la sesión número 8. El primero se llama la coordinación internacional de las políticas. En esta vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué es la coordinación internacional de las políticas? Se define como la coordinación internacional a los esfuerzos de múltiples países para alinear y sincronizar sus políticas económicas, financieras, con el fin de lograr objetivos comunes como la estabilidad financiera global, el crecimiento económico sostenible y el desarrollo equitativo. ¿Cuál es la importancia de esta coordinación internacional? En una economía globalizada, la interdependencia entre los países hace que las decisiones económicas internas tengan repercusiones globales. La coordinación internacional busca mitigar los desequilibrios y evitar las crisis financieras, fomentar la cooperación para enfrentar desafíos globales como la pobreza, el cambio climático y las crisis económicas. Los objetivos de la coordinación internacional tenemos la estabilidad financiera global para evitar crisis financieras que afecten a múltiples economías, como en el caso de la crisis del 2008, el equilibrio comercial, facilitar las relaciones comerciales justas y equilibradas que promuevan el desarrollo sostenible. Y por último, lucha contra la pobreza, alinear las políticas de desarrollo que busquen la reducción de la pobreza a nivel global. Los ejemplos respectivos de la coordinación internacional. Bueno, tenemos los G20 y la crisis financiera del 2008, donde vamos a dar una pequeña descripción acá. Durante la crisis del 2008, las economías más grandes del mundo, representadas por el G20, coordinaron sus políticas monetarias y fiscales para prevenir una recesión económica prolongada. Esto, esto dio colaboración incluso a inyecciones de liquidez, rescates financieros y la implementación de estímulos fiscales. ¿Cuál fue el impacto? Pues ayudó a estabilizar los mercados financieros y a prevenir una depresión económica global mucho más profunda. Los acuerdos de Bretton Woods en 1944 dan una descripción al final de la Segunda Guerra Mundial. Se establecieron acuerdos para crear un sistema de tipo de cambios fijos supervisados por el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial con el fin de promover la estabilidad económica y la cooperación internacional. ¿Cuál fue el impacto acá? Facilitó el comercio internacional, la inversión, contribuyendo a la reconstrucción económica de los países afectados por la guerra. Los acuerdos de París sobre el cambio climático en el 2015, vamos a dar una descripción. Es un acuerdo global adoptado por 196 países para coordinar esfuerzos en la reducción de las emisiones de gases, efecto invernadero y mitigar los impactos del cambio climático. ¿Cuál fue la situación por acá? Que esto explica cómo la coordinación internacional puede abordar un desafío global que afecta a las economías en todo el mundo, impulsando la transición hacia economías más sostenibles. La coordinación de la respuesta con el COVID en el 2020, cómo las economías se pusieron de acuerdo, vamos a dar una pequeña descripción. Se enfrentamos la pandemia durante mucho, mucho tiempo. Las naciones coordinaron políticas de salud, economías como la política de confinamiento, el desarrollo de vacunas y paquetes de estímulo fiscal para mitigar el impacto económico. ¿Cuál fue el impacto de esa situación? Las acciones coordinadas evitaron una recesión económica global aún mayor de lo que ya fue y fomentaron la rápida recuperación de muchas regiones. Los retos en la coordinación internacional tenemos el primero, las diferencias en prioridades nacionales. Los países tienen diferentes metas y necesidades económicas que dificultan la implementación de políticas comunes. Como número dos, tenemos los desequilibrios de poder. Las economías más grandes a menudo tienen una mayor influencia en las decisiones, lo que pueden generar tensiones entre países en vías de desarrollo y economías avanzadas. Luego tenemos la resistencia nacionalista, ¿verdad? En muchos casos, las políticas económicas nacionales priorizan intereses internos, lo que pueden ir en contra de los esfuerzos de cooperación internacional. En conclusión, la importancia de la cooperación sería la coordinación internacional es esencial en un mundo globalizado para prevenir crisis financieras, abordar desafíos globales como el cambio climático. La evolución es continua desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944 hasta las respuestas coordinadas ante el COVID-19
XIX, la coordinación internacional ha evolucionado y seguirá siendo crucial para enfrentar los futuros desafíos en las economías respectivamente. ¿Ok? Vemos el primer tema que hablaba sobre las coordinaciones internacionales que tenemos respectivamente y cómo las grandes potencias terminan imponiendo de alguna u otra manera su voluntad ante economías más pequeñas. Ahora tenemos los mercados internacionales de capitales. Este es el segundo tema que tenemos para la sesión número 8. Los definimos de la siguiente manera. La definición de los mercados internacionales de capitales es el conjunto de instituciones y mecanismos financieros que facilitan el movimiento de capitales entre países, permite las inversiones y entidades accedan a fondos globales, invierten en activos internacionales y diversifican riesgos. ¿Cuál es la importancia de esta situación? Proporciona a los países acceso a financiamiento para proyectos de desarrollo, infraestructura e inversión en diferentes sectores económicos. Las características del mercado internacional generan una globalización financiera, diversificación de activos, participantes e instrumentos financieros. Cuando hablamos de una globalización financiera, los flujos de capital atraviesan fronteras impulsando la liberalización económica y avances tecnológicos. La diversificación de activos son los inversionistas que pueden diversificar sus portafolios comprando activos de diferentes países, lo que reduce el riesgo. También tenemos los participantes, que son inversionistas e instituciones de fondos de pensiones, bancos, fondos de inversión y gobiernos que juegan un papel clave en este mercado. Además de los instrumentos financieros, que son bonos soberanos, acciones, divisas, derivados y otros productos financieros que permiten a los actores movilizar y gestionar capital. Funcionamiento del mercado internacional. Bueno, la movilización de recursos financieros facilita que los países con déficit de capital accedan a financiamiento internacional. La asignación eficiente de capital genera inversores que buscan maximizar retornos a nivel global, lo que dirige los recursos hacia proyectos más rentables en distintos países. Y la mitigación de riesgos, al diversificar las inversiones en distintos mercados, los inversionistas reducen la exposición a riesgos económicos de un solo país. Eh, Aquí tenemos algunos ejemplos reales del mercado internacional de capitales. La crisis de deuda en América Latina en la época de los 80 nos da una descripción de cómo muchos países latinoamericanos se endeudaron a los mercados internacionales durante los años 70, pero el aumento de las tasas de interés en los 80 llevó a una crisis de deuda. Esto afectó a muchos países en Latinoamérica. El impacto, los inversionistas internacionales retiraron los capitales de la región, lo que provocó las recesiones profundas y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda, o sea, pasar deuda mala, que en algún momento se le llama así, por deuda buena. Sin embargo, la deuda buena sigue teniendo condiciones tanto para los gobiernos en el ámbito social y en el ámbito productivo, en el ámbito comercial, lo que provoca encrucijadas entre si realmente es una deuda buena lo que se está adoptando. Luego tenemos los mercados de bonos soberanos. La descripción, los países emiten bonos soberanos para financiar sus déficits. Por ejemplo, incluyen los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo, y el impacto, la compra de venta de bonos soberanos en los mercados internacionales permiten a los países obtener capital para infraestructura y otros proyectos de desarrollo. El dilema es a cuánto los países sacan esta línea de bonos soberanos y qué tanto se están endeudando. La expansión de los fondos soberanos, vamos a dar una pequeña descripción. Los fondos soberanos como el Fondo de Inversión de Noruega, el de Abu Dhabi, gestionan atractivos inversores internacionales por millones de dólares. Estos fondos invierten en acciones, bonos, bienes raíces a nivel global. El impacto de estos fondos han sido incrementado la integración del mercado internacional de capitales, aportando estabilidad y financiamiento para proyectos internacionales. La inversión extranjera directa tiene un papel fundamental por acá. Lo describimos como empresas que invierten en otros países, adquiriendo activos físicos como fábricas, oficinas y proyectos de infraestructura.
El impacto que esto genera, la inversión extranjera directa, es una fuente clave de financiamiento para economías de desarrollo y fortalece la integración global de las economías. ¿Cuáles son los desafíos del mercado internacional de capitales? Bueno, tenemos el primero, que es la volatilidad de flujos de capital. Los flujos de capital pueden ser muy volátiles, generando inestabilidad en los países receptores y especialmente en las economías emergentes. En segundo lugar, tenemos los riesgos de crisis financieras, la rápida retirada de capitales en tiempos de incertidumbre económica o política pueden desencadenar crisis financieras y pues afectar las economías pequeñas o crecientes en gran medida. La regulación es insuficiente. La falta de una regulación homogénea a nivel global dificulta el control de los flujos de capital y pueden generar desigualdades en la gestión de riesgos. Algunas tendencias actuales y futuras del mercado internacional de capitales. El crecimiento de los mercados financieros emergentes. Los mercados de países como China, India, Brasil han ganado importancia en las últimas décadas. Esto ha generado una integración tecnológica, ¿verdad? En las plataformas digitales como FinTech están revolucionando la forma en que se negocian y se movilizan los capitales internacionalmente de una manera más rápida, más eficiente. Luego tenemos tener en cuenta las inversiones responsables, un aumento de la demanda de inversiones sostenibles y responsables que tienen en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza. En conclusión, la interconexión global es el mercado internacional de los capitales, es clave para financiamiento, crecimiento económico global, las políticas de decisiones económicas en un país pueden tener repercusiones significativas, entre otros. También tenemos la gestión de riesgo que hay que tomar en cuenta. Si bien ofrecemos grandes oportunidades, es esencial que los gobiernos y actores privados gestionen cuidadosamente los riesgos asociados con la volatilidad y los flujos de capital. Estos han sido los dos temas relevantes para la sesión número 8. Cualquier consulta lo vemos en clase.